Bienvenidos a un nuevo canal de contacto entre FMF y el mundo de la electricidad. Aquí hablaremos de todos los temas que como eléctricos nos apasionan. Va a haber mucho ampere, mucho volt y poca resistencia. Esto es Mundo Eléctrico, un podcast producido por FMF Electric. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este segundo episodio de este hermoso podcast llamado Mundo Eléctrico, que como les mencioné en el episodio anterior, la intención es hablar de este rubro que tanto nos apasiona, aprender y conocernos desde este lugar, ¿sí? Mientras ustedes están haciendo alguna tarea como cocinar, como trasladarse, como algún trabajito de instalación eléctrica y tienen ahí el teléfono apoyado en algún lugar escuchando, y aprovechar esos espacios que hoy en día son súper utilizables gracias a la tecnología. Y como les dije, la intención es compartir, entre otras cosas, conocimiento. Y para este segundo episodio definimos hablar sobre un tema que cada vez que hacemos una charla y lo rozamos de costado, siempre surgen dudas, siempre surgen inquietudes, siempre nos preguntan muchísimo. Tenemos alguna charla específica de este tema, que es DPS o SPD, depende el país, se le dice de una manera o la otra, Surge Protection Device para el SPD y dispositivo de protección contra surtos para el DPS, pero en definitiva, ambos dos son lo mismo. Y sabemos todos que es un dispositivo que se utiliza en las instalaciones eléctricas a fin de protegernos contra lo masivamente conocido, podría decirse, contra descargas atmosféricas, ¿sí? Pero a mí, a fin de ser precisos, me gusta decir que es un dispositivo que se utiliza para protegernos contra sobretensiones. Pero cuando hablamos de sobretensiones es importante discriminar, ¿sí?, diferentes tipos de sobretensiones porque no todo es lo mismo. Y de manera grupal podemos discriminar estas sobretensiones de dos formas. Las llamadas de baja frecuencia, que son esas clásicas sobretensiones o mismo subtensiones que notamos que está ocurriendo en una lamparita, sobre todo las viejas, que iluminan muy poquito, ¿sí? Sobretensiones que son generadas muchas veces por una mala distribución de la energía eléctrica, de la distribución de la energía eléctrica que nos llega a nuestro domicilio, a nuestra instalación, a nuestra industria, y que en vez de por ahí entregarnos 230 volt, nos está entregando 250 volt. Pasa mucho esta sobretensión en ámbitos rurales, cuando a la noche la carga disminuye y el nivel de consumo disminuye, y eso genera que la tensión aumente un poco, ¿no? Son sobretensiones que, como dije antes, se le llaman de baja frecuencia, y que la característica de estas sobretensiones es que son largas en el periodo de tiempo que ocurre. Estamos hablando de sobretensiones que surgen entre los 0,03 segundos hasta por ahí 3600 segundos. Y esto hablo de promedio porque pueden pasar horas, ¿sí? Pero la característica es que son largas. Ese es un tipo de sobretensión. Después hay otro tipo de sobretensión que se le llaman las transitorias, que la característica de estas sobretensiones es que son muy cortas. Acá estamos hablando de tiempos de entre 0,1 microsegundos hasta 20 microsegundos, y que la característica de estas sobretensiones transitorias es que un gran impulso de energía lo recibimos en un tiempo muy corto y también se disipa en un tiempo muy corto, ¿sí? El DPS trabaja en este segundo grupo de sobretensiones, en las transitorias. Y una gran pregunta que me hacen siempre es, ¿pero podría trabajar también en las de baja frecuencia? Sí, obviamente, el DPS, cuando la tensión supera un valor, que después vamos a ver el nombre técnico de ese valor, el DPS empieza a descargar. Pero lo que pasa es que el DPS no está preparado para estar tanto tiempo descargando. Recuérdense que en las de baja frecuencia dijimos que duran mucho tiempo. Entonces estaría mucho tiempo el DPS descargando y se terminaría rompiendo. Para eso existen otros equipos que son monitores de tensión, que por ahí en alguna otra charla estaremos hablando,
pero que no vienen al caso en este momento. El DPS va orientado a estas sobretensiones llamadas transitorias que, como dije, las características es que son muy fuertes, de mucha energía en un corto periodo de tiempo. Bien, habiendo detallado esta parte fundamental para entender en qué ámbito vamos a trabajar en lo que respecta al DPS, al SPD, lo primero que yo quiero aclarar es por qué hay que protegerse contra las sobretensiones, porque está todo perfecto, están estas sobretensiones, pero ¿por qué? ¿En qué me pueden afectar? Bueno, lo primero es que nos va a proteger contra la rotura de todos esos equipos sensibles que hoy en día son súper comunes, tanto a nivel residencial como a nivel industrial. Antes era muy difícil que tengamos tanta electrónica en una casa, ¿sí? La electricidad en una casa hace 60 años atrás era el motor de la heladera. Entonces, hoy en día es muy común que tengamos televisores, que tengamos aires acondicionados, que tengamos algún equipo de música, que tengamos una PlayStation. Todos esos equipos tienen plaquetas electrónicas y todas estas plaquetas electrónicas son ultra sensibles a estos picos de tensión. Eso a nivel residencial. A nivel industrial pasa lo mismo. Hoy en día en un tablero eléctrico es muy común tener algún variador de velocidad, un arranque suave, un PLC. Son todos equipos súper sensibles a este tipo de sobretensión. Entonces, la intención principal es proteger a estos equipos. ¿Y protegernos de qué? Primero de la rotura de los mismos y de las pérdidas económicas que eso genera, pero también de las pérdidas económicas que genera que ese equipo esté roto. A nivel industrial, que se rompa un PLC, que se rompa un variador de velocidad, que se rompa un arranque suave, el costo mayor es la falta de producción, la no producción que genera que ese equipo esté roto que el propio equipo, ¿sí? Entonces, a nivel industrial es importantísimo estar protegido, ¿para qué? Para no cortar la cadena de producción, ¿sí? Existen además algún tipo de normalización, sobre todo en Europa. Hay una norma que después, si quieren, la pueden googlear, que es la variante 3 de la norma 664-8 del 2011. Fíjense que estamos hablando de hace 12 años atrás ya, que regula que en algunos edificios o sectores con circulación de gente, con ámbito, con fines turísticos y demás, es obligatorio la instalación de DPS, SPD, en todos los tableros donde es riesgoso para la vida del ser humano que ese tablero no esté funcionando, ¿sí? Me refiero a tableros de incendio, me refiero a tableros obviamente en hospitales, tableros que son vitales para que en el caso de una urgencia estén plenamente funcionando más allá de que algún evento de este tipo de sobretensión ocurra, ¿sí? Y después, por último, existe también en algunos lugares ya la obligación de seguros, de los seguros, que solicitan al usuario final que instale DPS para tener la cobertura completa, ¿sí? O sea, instala el DPS y de esa manera vas a estar cubierto contra la rotura por una sobretensión y demás, ¿ok? Entonces, son varios los puntos de por qué hay que instalar estos equipos en las instalaciones eléctricas. Ahora, ¿qué es el DPS? Y de manera conceptual decirlo, ¿sí? Sin decir es un equipo que protege, una definición técnica profunda. El DPS a mí me gusta explicar lo que es. Ustedes conocen, han visto en vivo o han visto en películas, que en el mar, en las playas, en muchas playas, se colocan muchas veces un grupo de piedras muy grandes, una al lado de la otra. Se le llama generalmente espigón, escollera, que la función de ese grupo de piedras es contener esa gran ola que viene del océano profundo, impactando esta ola en este grupo de piedras para que posterior a estas piedras el oleaje que quede y que llegue a la playa sea el mínimo para que las personas que están allí disfrutando lo resistan y no terminen con algún impacto directo de esa ola que viene del océano. De manera muy similar funciona un DPS, ¿sí? El DPS lo que hace es contener ese gran impacto de energía eléctrica que llega a la instalación eléctrica, dejando pasar a la misma
cierto grado de energía que muchas veces es necesario volver a contener con otro DPS a fin de que la ola de energía que llega al equipo final sea capaz de ser manejada por este propio equipo, ¿sí? Que este equipo, gracias a las protecciones internas, al varistor, a un capacitor que tenga internamente, se queme solamente esa parte y no se queme toda la electrónica, ¿sí? Entonces, el DPS funciona de la misma manera, contiene esa gran, entre comillas, ola de energía que viene del exterior, filtrándola 1, 2 y hasta 3 veces para que la energía que llega al equipo final sea la como máxima adecuada para ese equipo y evitar roturas profundas, ¿sí? Imagínense que cada bloque de energía es un DPS. Bueno, vamos a tener un bloque de energía tipo 1, un bloque de energía tipo 2 y en algunos casos son necesarios también un bloque de energía tipo 3. Cada uno de esos bloques son coordinados, ¿sí? Viene primero el 1, después el 2 y después el 3 y de esa manera vamos filtrando esa energía que ingresa. Y recuerden lo que yo les dije, que el DPS no evita que pase, ¿sí? Evita que pase gran parte de esa energía, pero algo deja pasar, ¿sí? Después vamos a ver cuál es ese valor y cómo identificarlo, porque obviamente cuanto más grande es ese valor, peor es la calidad del DPS. Ahora, ¿cómo funciona el DPS? ¿No? Digamos, llega esta ola, de repente está funcionando todo perfecto, pero cuando llega esta ola, deja de funcionar mi máquina y empieza a descargar la tierra. ¿Cómo se da cuenta? Bueno, para explicar esto es muy fácil hacerlo si lo comparamos con una resistencia eléctrica, ¿sí? Imagínense un circuito simple. Está circulando a través de ese circuito una corriente eléctrica que está alimentando nuestra casa, nuestra máquina y demás, pero hay un circuito que sale de ahí con una resistencia eléctrica muy muy grande. Entonces, lo que va a hacer la corriente es decir, ok, por este camino que está esta resistencia no voy a seguir porque hay una resistencia muy grande, es más fácil seguir hacia la máquina, hacia el domicilio, hacia mi casa. Cuando hay un evento, cuando hay una descarga atmosférica muy grande, el DPS lo que hace es a esa resistencia llevarla a cero. Tiene resistencia cero, la impedancia baja a cero. Entonces la corriente eléctrica, en vez de seguir el camino hacia nuestra casa, hacia nuestra instalación eléctrica, dice no, es más fácil el camino a través de este elemento llamado DPS porque la resistencia es cero, es muy 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 chiquita. Entonces la corriente elige seguir el camino del DPS y el DPS la lleva hacia tierra. Una vez que la tensión baja por debajo de valores normales, y después vamos a ver por debajo de qué valor, porque hay un valor definido, ahí de vuelta la resistencia vuelve a subir, la impedancia vuelve a ser infinita y la corriente dice, uy, ok, dejó de ser fácil circular por acá, vuelvo a circular por el camino anterior que es la alimentación de mi casa, de mi industria y demás. Así es como funciona un DPS, ¿sí? Así de manera bastante simple. El elemento que logra hacer todo esto se le llama varistor, que es lo que está dentro del equipo, ¿sí? Pero de esta manera es como funciona. ¿Qué datos son importantes cuando estamos mirando el DPS para definirlo, ¿sí? O mismo para entender las características de ese SPD DPS. Lo primero que vamos a ver al frente es un valor que es con las siglas UN, que es la tensión nominal. ¿Qué es este valor? Es la tensión nominal del sistema que estamos protegiendo. Supongámonos que estamos manejándonos a nivel domiciliario. Bueno, en la mayoría de los casos seguramente que me están escuchando, ese valor de tensión nominal va a ser 220, 230 volts, ¿sí? Ahora, hay otro dato que van a encontrar que es la tensión máxima de servicio, que lo van a ver en el DPS con una sigla que se le llama UC, tensión máxima de servicio. Y este es el valor de tensión por debajo del cual el SPD no va a intervenir. O sea, una vez que la tensión supera este valor UC del DPS, ahí es cuando el DPS va a empezar a descargar a tierra, ¿sí? Si no la supera, no va a estar descargando. Recién cuando la supere lo va a empezar a descargar. Recomendamos nosotros, como fabricantes de DPS, que esta tensión UC sea como mínimo mayor al 10% de la tensión nominal, porque lo que no queremos es que por cualquier tipo de sobretensión
el DPS empiece ya a descargar a tierra y me esté desenganchando la carga de manera permanente porque, bueno, es una falla que en nuestra instalación ocurre seguido. Sabemos los que vivimos en Sudamérica, en Latinoamérica, que estas fallas de sobretensiones ocurren muy seguidos y que, bueno, muchas veces tenemos que trabajar sabiendo del error. Entonces, para evitar la desconexión permanente del elemento, sabiendo que por ahí son sobretensiones de muy bajo tiempo, nos aseguramos que recién cuando supere los 275 volts, ahí me desenganche el elemento, ¿sí? Otro dato que van a encontrar al frente del DPS o del SPD es el nivel de protección, que está detallado con la letra U y la letra P, UP, ¿sí? Y recuerden, cuando yo antes les mencionaba qué es el DPS, que yo les dije y les remarqué que algo deja pasar a la línea. Bueno, este valor UP, este dato que van a encontrar ahí, es cuánto máximo el DPS va a dejar pasar a la línea, ¿sí? Un DPS tipo 2 de buena calidad les va a estar dejando pasar a la línea promedio 1200 volts, ¿sí? Con esos 1200 volts estamos protegidos en la mayoría de los elementos domiciliarios. Imagínense que, por ejemplo, una heladera o un televisor como máximo pueden recibir 1500 volts. No significa que esto no significa algún tipo de rotura en el elemento que está recibiendo esa sobretensión, pero va a tener el disparo de algún tipo de protección interna, evitando que se queme la placa de manera interna. Así como máximo 1500 volts los elementos de una casa lo resisten. Ahora, si estamos comprando un DPS que nos informa una tensión UP de 1.6, sepamos que ya de por sí le vamos a estar dejando pasar a la línea, por más de que actúen perfectamente todas las protecciones, una tensión superior a la que el elemento va a proteger. A nivel industrial siempre es bueno, cuando vamos a proteger un PLC, un variador, chequear en la hoja de datos cuál es el valor UP de ese elemento, que en la hoja de datos lo tiene, y si no se lo podemos preguntar al fabricante, a fin de coordinar las protecciones. ¿Para qué? Para comprar un DPS que cuando lo coloquemos al lado de ese variador, al lado de ese PLC, nos deje pasar, tenga una tensión UP, nos deje pasar una tensión menor a la que ese equipo va a proteger. ¿Bien? Otro dato importantísimo que van a encontrar es la corriente nominal. Este dato está informado con la letra I y la letra N, ¿sí? Y este dato los fabricantes lo obtenemos al momento de ensayar nuestro equipo en una curva característica. Hay una norma que es la IEC 62305 que determina que para simular la descarga atmosférica se le puede hacer un ensayo de curva 8/20 al DPS. ¿Qué significa 8/20? Que le vamos a inyectar al DPS una sobretensión en donde en 8 microsegundos va a llegar al pico de la energía y en 20 microsegundos va a bajar al 50%. La norma dice que este tipo de curva simula para un descargador tipo 2 la descarga atmosférica. Entonces se ensayan bajo esta curva y bajo esta curva se determina cuál es la corriente nominal que este equipo puede resistir, ¿sí? Un equipo promedio, llamémoslo de buena calidad, debería estar teniendo la capacidad de manejar una corriente nominal de 15.000 amperes o 20.000 amperes, ¿sí? Y después vamos a tener en el mismo equipo una corriente máxima de descarga, que esta corriente máxima de descarga se ensaya con la misma curva 8/20, pero que el equipo al menos una vez debe poder manejar sin romperse. Esta corriente máxima generalmente es el doble de la corriente nominal. Si hablamos de un DPS de corriente nominal de 20 kA, hablaríamos de un DPS de corriente máxima de descarga de 40 kA, de 40.000 amperes, ¿sí? Esos son los datos más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de ver un descargador de frente y entender los datos que le están ofreciendo. Hay más datos, los tipo 1 manejan una curva 10/350, que en esa curva funciona como yo les dije antes, 8/20, pero imagínense que este
evento es mucho más largo. ¿Por qué? Porque en 10 microsegundos recién llega al 100%, antes eran 8, pero acá en 350 microsegundos recién baja al 50%. O sea, la ola es muy larga, así que el equipo tiene que soportar esa ola mucho más tiempo, ¿sí? Por eso es el tipo 1, ¿sí? Así que ese dato y otros más están presentes en el mundo de los DPS. La idea hoy es hablar de lo simple, de lo más básico, para que ustedes hagan con una noción general, pero estén atentos que siempre estamos haciendo charlitas de DPS donde ahí se puede aprender un poquito más, ¿sí? Hablaríamos ahora un poquito, me parece interesante, de cómo identificar la calidad de los DPS, y con esto estaríamos finalizando. O sea, lo que yo quiero que a ustedes les quede un poco claro es decir, bueno, a ustedes les toca hoy en día ir a comprar un DPS y le ofrecen su distribuidor 2 marcas. Ojalá que les ofrezca FMF, obviamente en ese caso ustedes tienen que comprar FMF, pero si quieren comprender un poquito más allá y entender las calidades, ¿sí?, del producto, teniendo los dos en ambas manos, algo que pueden hacer es chequear los siguientes puntos que yo les voy a mencionar. Lo primero es, como yo les dije recién, que chequen el valor UP del equipo. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar fabricantes que ofrecen un descargador, obviamente siempre hablando de un descargador tipo 2, ¿sí? Siempre nos tenemos que parar en un tipo para hacer estas comparaciones, porque no vamos a estar comparando un tipo 1 con otro tipo 2. Obviamente, una vez que nos paramos en un tipo de descargador, ahí hacemos estas comparaciones. El valor UP, algún fabricante puede ofrecerlo con un valor de 1.2, como en el caso de FMF, para proteger las sobretensiones, y ahí el DPS está ofreciendo que va a dejar pasar la línea como máximo a 1200 volt, pero hay otros fabricantes que ofrecen niveles de tensión de, por ejemplo, 1.5 kV, o sea que va a estar dejando pasar a la red 1500 volt. Entonces, si ustedes tienen un DPS de 1200 y otro de 1500, sepan que el de mejor calidad va a ser el de 1200, por lo cual ahí ya tienen un indicio de saber que un producto es mejor que otro. Otro dato fundamental que ustedes pueden chequear es la tensión UC. Recuerden que la tensión UC era por la cual, una vez que la tensión supera este valor, UC, ahí el descargador va a empezar a descargar a tierra. Y ahí es importante mencionar que si tenemos en la mano un descargador de tensión UC más cercano a la tensión nominal con la cual estamos trabajando, que esté por debajo por ahí del 10% como máximo de diferencia entre la tensión nominal y este valor UC, ahí es recomendable ir por la opción más lejana. ¿Por qué? Porque no queremos que este equipo esté saltando permanentemente y desenganchándonos de la línea de los elementos por cualquier posible error que tenga la línea, ¿sí? Otro dato fundamental es que ustedes vean que estos equipos tengan un cartucho reemplazable. ¿Por qué? Porque cuando se quema, ahí en los casos donde el equipo puede mostrar con una ventanita su estado, ¿sí? Supongamos que está en verde, ahí el varistor está funcionando perfectamente. Cuando se quemó pasa a rojo. En vez de tener que estar sacando todos los cables para poner otro DPS y volviendo a conectar todo, ustedes lo que van a hacer es quitar el cartucho, ¿sí? Se desengancha el cartucho, comprar uno nuevo y colocarlo nuevamente. De esa manera el mantenimiento es mucho más simple. Bueno, hay muchos fabricantes que no ofrecen esa opción, que ofrecen el DPS todo entero con un solo cuerpo, y de esa manera cuando necesitamos hacer mantenimiento, ahí es más complicado el reemplazo, lleva más tiempo. Y es algo que podemos evitar si lo chequeamos antes de la compra. Otro dato fundamental es que algunos fabricantes, como SFMF, que tiene los cartuchos reemplazables, también lo que tenemos es un contacto remoto que va enchufadito en la superficie, en la parte superior del DPS, que tiene como finalidad que cuando se queme algún varistor, cuando alguno de estos cartuchos haya que tener que reemplazarlo, este contacto remoto cambia de estado y de esta manera, de manera remota, podríamos conocer la necesidad de cambiar alguno de esos cartuchos. O sea, de manera remota nos estaríamos haciendo notificar a través de una emisión sonora, a través de una emisión
de algún tipo de iluminación, a través de algún contacto que dispare alguna alarma, que tenemos que ir a hacer un reemplazo de un cartucho. Si no dispusiéramos de este elemento, la única manera de enterarnos de que hay que cambiar un cartucho es ir a chequear periódicamente el estado de esos varistores. Y es algo que muchas veces por distancia o muchas veces por desidia no se hace. Entonces el contacto remoto nos da esa facilidad, ¿sí? Bueno, aquí finalizamos este episodio, un poquito largo comparado con el principio, pero bueno, es un tema que lleva mucho más tiempo. Imagínense que cuando hacemos una charla de este tipo, llegamos a la hora tranquilamente de charla y generalmente después se generan dudas y consultas. Así que cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener, los invito a hacer algún tipo de comentario en nuestras redes sociales. Para los que escuchan esto en YouTube, pueden hacer lo mismo ahí en el propio episodio, en los comentarios. Y si les gusta lo que escuchan, los usuarios de Spotify, lo que les pedimos obviamente es que aprieten la campanita para avisar de que le va a estar llegando un nuevo episodio, que estamos lanzando un nuevo episodio, y si nos pueden calificar con 5 estrellas sería excelente. Y los usuarios de YouTube, el dedito arriba nos hace llegar la magia que siempre nos hace tan feliz recibir cuando subimos este tipo de contenido, ¿sí? Bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio y les mando un saludo muy, muy grande desde acá. Chao, chao.